las ideas, yo no puedo pensar ninguna idea, nada. Él las tiene y yo las hago. Entonces digo, ay, ¿qué haría sin Felipe? Gracias por Felipe también. Y, y por nuestra perrita. Y bueno, también agradezco porque estuvimos en un seminario este fin de semana que estuve. Aprendí tanto, porque me di cuenta que son cosas que ya sabemos, que solamente hay que ponerlas en práctica. Por ejemplo, la historia de la mujer samaritana o las otras historias que vimos. Son historias que ya conocemos muchas veces de la Biblia, pero ella nos hacía repetir como 20 veces y decía, ¿por qué? Qué aburrido. No, no, si yo hago esto no voy a repetir una historia tantas veces, pero es porque quiere que se te grabe para que tú la entiendas y tú cuando estés en una circunstancia, y si inclusive te la sabes en inglés o en ruso o en otro idioma es mejor, porque cuando estés, por ejemplo, Nastia me decía, ella estuvo a cargo dando el seminario, decía, ponte que tú te encuentres en un metro y te encuentras a una persona y justo tienes que hablarle. ¿Qué le vas a decir? Tú rápido te acuerdas de la historia que ya conoces y le puedes compartir. Y es verdad, no lo había pensado. Nunca había pensado en eso. O igualmente nos hizo compartir nuestro testimonio. Y estábamos aquí reunidos, compartimos nuestro testimonio y dice que siempre es mejor que sepas tu testimonio, algo que impacta, pero algo pequeño y rápido que lo puedas contar. Si hay más tiempo lo puedes abrir más. Y fue interesante porque estábamos aquí, bueno, yo dije, todo es aquí. Cuando nos dice, bueno, en media hora regresen. ¿A dónde vamos a ir? A las calles, a hacer lo que aprendimos. ¿Qué? No, 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 aquí dentro todo fácil, pero a las calles. Y luego nos dividieron por grupos y lo escogen al pastor. Y dice, ay, que no vaya con el pastor, que no vaya con el pastor, porque ahí sí me va a tocar hablar. Y me ponen con el pastor. Y dije, ay, pero no, después sentí una tranquilidad. Pastor, si ve eso, no es rechazo, ¿no? Sino que sí me daba cositas. Ay, no, pero agradezco tanto que fui con el pastor porque fuimos con otro chico y el pastor. Al principio íbamos así todo tensos, como soldados. Luego el chico ya amenizó la cosa. Y, y luego empezamos a orar y justo se encontraban unas señoras. Y el pastor dijo, oh, ahí están, vamos. Fuimos y él empezó y él dio el ejemplo. Dije, ah, ya, bueno, él empezó. Yo pensé que iba a decir, empieza tú. Y él empezó, vi lo que hacía. Empezó con su historia, que él es de Perú, que él no creía en Dios, que él llegó acá y que confió y que su vida cambió totalmente y que él es un hombre muy bendecido. Decía, claro, pero él tiene una historia, porque empezó hablando de que él llegó en la época de la Unión Soviética, cuando no había ni leche. Decía, pero él tiene la historia, ¿yo qué voy a decir? Dice, bueno, y Mabel también tiene su historia. Y así, sí. Y dije, pero yo también, yo vine de otro país y para mí es muy difícil estar aquí, estudiar en otro idioma, y eso les compartí. Y fue tan bonito y me llenó tanto el corazón y ellas nos hacían preguntas y dije, wow, ahora entiendo cuando Dairisis y Patricio decían que la verdadera felicidad se encuentra cuando tú compartes en las calles el amor de Jesús, cuando tú compartes a otros. Es difícil, pero cuando das ese primer paso te llena tanto el corazón que yo volví tan emocionada que no tenía palabras, solo llegué así tan emocionada. Y agradezco por ese tiempo también. Y bueno, ese es mi testimonio que les quería compartir. Gracias. ¿Alguien más? Carito, vaya sociedad calla. Bueno, buenas tardes con todos. El testimonio sí que voy a decir es muy carotito. Este, doy gracias a Dios por las amistades, los ángeles que Dios pone alrededor de ti, que son amigos. Estos últimos días, no sé, bueno, hace mucho tiempo, unas semanas, estaba un poco triste y me sentí un poco sola. Y ahorita viendo el tiempo y cómo han pasado las cosas, doy gracias a Dios por las personas que ponen a mi alrededor porque son buenas personas que siempre me ayudan, están conmigo. Ayer estábamos compartiendo con Dairisis y con May y fue muy, muy, muy bonito. Estaban en mi casa y cocinamos, nos da y cocinó y con May y fue muy bonito. Y la verdad, doy gracias a Dios porque eso te llena. El pasar un momento con las personas que quieres, que te regalan un poquito de ellos, su tiempo y que más que nada quieren escucharte o ayudarte en los problemas a veces que te encuentras. Yo doy gracias a Dios por eso, porque siempre que necesito un amigo están ahí. Eso, doy gracias. Eso. Ay, ¿quién más?
Sí. A ver, ¿qué otro testimonio? ¡Ay, Marce! Bueno, yo también, bueno, hola con todos. Yo también quiero agradecer por los amigos. Yo estaba un poco enferma y, bueno, Ricardito con el poco tiempo que tenía me estuvo acompañando al hospital. Y Dai también, aunque teníamos que irnos muy lejos, también nos ayudó el pastor, nos ayudó David. Y bueno, en todas esas cosas, Dai siempre me ha estado acompañando en todo. Y también quiero agradecer por la salud, por la vida de mi familia y también porque mi hermana es muy buena. Yo le había dicho, ay, ñaña, ya no tengo dinero y estaba full preocupada. Y fuimos ayer a retirar el dinero y Ricardito dice, han de ser millones. Y yo le digo, no, le digo, si le pedí a mi hermana, no sé cuánto me mandará. Y wow, mi hermana me mandó el doble de lo que yo le pedí. Y fue, dije, no, no lo puedo creer. Ya tengo para las compras, para comprarme algo full bien. Entonces yo pensaba, mi hermana no tiene por qué ayudarme, porque ella trabaja, ella está casada y todo, ella tiene, y es como o sea, es como aparte. Y todos los meses mi hermana está ahí puntual, me dice, ñaña, yo te voy a mandar dinero. Y yo pienso, ella no tiene por qué ayudarme, ni por qué ayudar también en mi casa. Bueno, mis papás tal vez, no sé, darles algo, pero ella tiene un corazón muy, muy grande y quiero agradecer por ellos, por mi familia, porque ahora me siento con más libertad de hacer muchas cosas y porque Dios puso en mi vida muchas opciones. Tengo ahora muchas opciones que hacer y mis amigos me están apoyando mucho y agradezco mucho a Dios por eso y por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Ay, sí. Dios sí que tiene opciones. Ya, y a ver, otro testimonio por ahí. ¿Quién se anima? ¿Ya? ¿Se acabaron? Ok, entonces le damos paso a la pastora Leslie. Ok, hola chicos, estoy feliz de estar aquí, de tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Amén. ¿Están felices de estar en la casa de Dios? Amén. Gracias doy a Dios por las personas que están aquí, por las personas que han llegado y bueno, por las que no pudieron también. Y bueno, vamos a orar antes de comenzar el mensaje. Vamos a orar. Señor, te agradezco, Padre, por este momento, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú pones, Padre amado, para poder aprender de ti, Señor, para que podamos, Señor, escuchar tu voz, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy tú impartas, Dios, una palabra de aliento, Dios, una palabra, Dios, fresca hacia nuestras vidas, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Dios, se quede en nuestros corazones, Señor, y en el momento que tengamos que ponerlo en práctica, lo hagamos, Señor. Te doy gracias, Dios, por cada persona, Señor, y te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, quiero que abran sus Biblias en Hechos 22. Amén. Hechos 22, del 3 al 5. ¿Lo tienen? Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Espíritu. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel.
el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. ¿Ok? Bueno, en esta tarde y noche yo les voy a compartir la historia de Pablo. ¿Cuántos han escuchado Pablo, acerca de Pablo? Voy a compartirles el ejemplo de Pablo. Oh. La semana pasada el pastor nos estaba compartiendo la historia de ¿quién era? La mujer. ¿Cuántos esposos tenía? 5, ok. Pero ¿cuál fue el último y el verdadero? Jesús. Ok. Bueno, si no lo conocen a Pablo, les voy a relatar un poco de quién es él. Como aquí la palabra de Dios dice que él era un perseguidor de los cristianos. Él perseguía a hombres y a mujeres que se encargaban de llevar la palabra de Dios. Y bueno, él estaba en contra de todo lo que era el cristianismo. Y en una de esas, él estaba yendo hacia Damasco a perseguir a las personas y encadenarlos y llevarlos a la cárcel. Pero sorpresa que en el camino él tiene un encuentro. Tiene el encuentro con Jesús. Jesús se le apareció a él. Y fue una luz tan brillante que él quedó ciego. Y esa voz, que era Jesús, le decía: a quien tú persigues es a mí. No persigues a las personas, me estás persiguiendo a mí. Del poder tan grandioso que es Jesús, él queda ciego. A raíz de que queda ciego, él empieza a estar en un momento crítico de su vida. Ya reconoció por allá, mira. Ok, él empieza a estar en un momento crítico de su vida y da el caso de que llega la palabra de Dios a él. Ese es parte de su testimonio. Él se convierte a Cristo y, oh sorpresa, él ya no se convierte más en un seguidor, sino él ahora se convierte en el testificador de Cristo. Él ahora lleva la palabra de Dios. Pablo, él empieza a levantar nuevos grupos de misionerismos y empieza a levantar congregaciones. Y vemos aquí cómo él testifica su vida. Dice: yo antes era judío y me sometía a las costumbres y a las leyes judías, pero ahora yo conozco de Dios. Hoy les voy a compartir cuál es el ejemplo de él, que a pesar de que él anteriormente en su vida era una de las personas que tal vez hubiésemos dicho no merecía perdón, porque perseguía a los cristianos. Pero miren el poder de Dios, que va a utilizar a la misma persona a quien él perseguía. Vemos cómo Dios utiliza a esta persona, obviamente para que él pueda testificar y decir: yo era así, pero ahora yo conozco de Cristo y comparto la palabra de Dios. Ya no los persigo más. Y él se enfoca en todo lo que Jesús hacía en la tierra. Quiero que vayamos a 1 Corintios 9. Del 19 al 24. Perdón, vamos primero a Gálatas. Más allácito. Gálatas 1, del 11 al 16. Amén.
Amén, ¿lo tienen? Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la región judía y cómo perseguí con violencia a la casa de Dios. Hice todo lo posible por destruirle. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Amén. Miren cómo Pablo testifica. Yo me imagino a Pablo, porque obviamente él levantó muchas congregaciones y él iba a distintos lugares. Él fue a la ciudad de Galacia y él empezaba a testificar y decía, ustedes saben cómo yo era de judío y ustedes pueden preguntar a todos los que eran encargados de que esta ley se permaneciera, a todos mis superiores. Pero él dice, yo era perseguidor, yo era tal persona, yo era malo, pero esta palabra, digo, tan hermosa, dice, antes de que yo naciera, Dios ya me escogió. El pastor estaba compartiéndonos una palabra que decía que nosotros ¿qué debemos hacer? Impartir el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Se acuerdan ese día que cada uno iba diciendo qué era el poder de Dios? Muchos decían, es la palabra de Dios, es el camino de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Pablo toma este reto de ahora él impartir el Evangelio con el poder de Dios. Siempre digo, cuando llegamos a un lugar, Dios empieza a capacitarnos en este lugar, en este momento pienso que es en la iglesia, que Él empieza a capacitarnos para poder nosotros impartir. Como hace 2 semanas yo les compartía y les decía, cuando ya estamos en la casa de Dios, Dios empieza a ponernos en un proceso donde que llegamos ya a ser aptos para poder impartir. Pablo empezó a impartir el poder de Dios. Él dice, yo antes era así, pero Dios me escogió. Dios sabía que yo iba a llegar a Él. Como muchos de ustedes estuvieron en su país, pero Dios sabía que aquí se iban a encontrar con Él. O muchos vinieron huyendo, o muchos pensábamos que no iba a haber una congregación, o muchos pensamos que aquí se terminaban las cosas. Yo vine con ese pensar. Pero la palabra de Dios dice, Dios ya me escogió. Dios ya me escogió para utilizarme. Quiere decir que Él va a perfeccionar lo que está en ti. Dios ya te escogió a ti. Pablo siempre cuando iba a las congregaciones, él impartía y daba de su testimonio. Y siempre él, hablaba a los hermanos, los aconsejaba. Y siempre él su testimonio bien parado. Como Mainball nos acabó de compartir. Y bueno, yo estuve en el seminario, pero la semana pasada. Y cuando, como es la chica que nos compartió, Nastia, ella nos dijo, rápido, su testimonio. ¿Cuál es su testimonio? Si ustedes se encuentran, ¿cuál es su testimonio? Y díganme una pregunta que les van a hacer a esas personas. Todos iban diciendo, y cada persona tenía un testimonio distinto, que hasta vi lágrimas. Los jóvenes empezaron a llorar. Y yo también empezaba a decir, yo ¿qué testimonio tengo?
Decía, pero siempre he caminado en los caminos de Dios. Pero Dios me recordó el momento donde que tuve mi proceso, donde que me costó lágrimas volver a lo que yo era en Dios. Se terminó eso y ella dijo, sí, vayan, de grupos. Y como eran los jóvenes de inglés, o sea, hablan en inglés, empezó ¿cómo es? A escoger a las personas que sabían ruso. Y dice, bueno, entonces cada grupo va a ir con una persona que hable ruso. Y bueno, ya me tocó en el grupo, estuve con Johncito y estuve con Ekaite y Bebetli. Y nos fuimos. Y dije, bueno, ya anteriormente ya lo había hecho, veamos cómo nos va hoy. Empezamos a ir y obviamente, no sé cómo empezamos. La primera persona nos aceptó. Nosotros no pudimos cómo empezar. Simplemente le saludamos y le dijimos, queremos hacer unas preguntas. Y ella nos empezó a decir, ¿ustedes son periodistas? Y así, no somos periodistas. Y ella aceptó a que oremos por ella. Y mientras caminábamos, yo iba pensando, ¿y ahora qué le comparto? ¿Qué digo? ¿Qué puedo decir de mí? Y era un gran reto porque obviamente tenía que cumplir yo la misión de traducir. Y yo no les entendía bien el inglés, yo así, ¿qué me quieren decir? Y bueno, les entendí lo básico y empecé a traducir. Y en ese momento empezamos a impartir lo que teníamos. De las 4 personas a quien nosotros impartimos, solamente una nos aceptó. Y los 3 nos dijeron que no, que estaban muy bien y que no aceptaban porque la misión era orar por las personas. Pero tú te pones a pensar en este momento y dices, Pablo tenía a él para compartir y a él no le daba vergüenza de decir que yo era perseguidor de los cristianos. Él dice que el evangelio es el poder de Dios y a veces nosotros nos sentimos con vergüenza de querer compartir. Porque tienes vergüenza, porque te van a rechazar. A veces callamos lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces te guardas lo que Dios ha hecho en ti. Cada vez que las personas se acercan a mí, digo, lo único que yo puedo decir es que Dios te puede ayudar, porque la única persona que me ha ayudado es Dios. Pero a veces como que nos cerramos y no queremos impartir. Pero Pablo hablaba a las congregaciones y él decía, expresa lo que tú eres. Si ustedes se ponen a leer desde Hechos, todos los Gálatas, Efesios, Filipenses, todas estas iglesias donde que Pablo empezó a instruir a la gente, Pablo siempre les llevó de la mano poniéndoles el ejemplo. Siempre les llevó diciendo, yo era así, esto pasaba. Mira, y Pablo dice, yo paso momentos desagradables, yo he tenido que llorar, yo he tenido que estar en la cárcel, él también estuvo en la cárcel. Pero aún así yo continúo impartiendo el poder de Dios que es el evangelio. ¿Cuántos de ustedes ahora se sienten aptos de poder impartir el evangelio? Todos estamos aptos, porque tu testimonio es quien revela lo que Jesús ha hecho en tu vida. Es tu testimonio. Quiero que vayamos a 1 Corintios 9, 19 al 24. Del 19 al 24.
Amén. ¿Quién lo encontró? ¿Puede alguien leerlo? A ver, Carito. Deleítenos con su voz. Ok. Ujú. Amén. Miren lo que dice Pablo. Felipe. Yo siendo judío, me hago a las otras personas. En la debilidad de la otra persona, yo también entro en su debilidad. En su sufrimiento, yo también entro en su sufrimiento. Y a veces es difícil, porque cuando tú tienes muchos problemas y tú no te mantienes en una relación con Dios donde que forme tu carácter, va a ser difícil hacerte a lo que ellos son. En su sufrimiento, en su debilidad. Te va a ser muy difícil. Pero Pablo dice, para yo poderlos ganar, yo voy a estar con ellos. Si una persona está débil, si una persona está mal, yo voy a estar ahí con ellos. El dolor de ellos va a ser mi dolor. Su problema va a ser mi problema. Amén. Déjame decirte que cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, somos egoístas. Somos muy egoístas, porque tú tienes a Jesucristo. Y si tú tienes a Jesucristo, quiere decir que tú tienes la solución para todos tus problemas. Tú tienes una salida. Pero hay gente afuera que no conoce de Jesucristo. Y que aún en el dolor y en la prueba, tú necesitas ser para ellos la solución. Que cuando la gente se te acerque a ti y quiera una palabra de aliento, a veces, ¿cómo te das cuenta? Solo porque la persona llega a ti y empieza a hablar. Y tú estás, escucha. Y Dios empieza a actuar. Tengo que ahora yo hablar, me desahogo con ella o con él. No. Mejor me callo y le escucho. Y continúa. Y cuando tú hablas y testificas, el poder de Dios tú lo estás impartiendo. Quiere decir que tú eres una bienaventurada o bienaventurado en poseer ese poder de Dios. Porque a pesar de la circunstancia, tú te haces a ellos para poderlos ganar para el reino de Dios. Y aquí Pablo dice, es como un atleta que corre. Todos corren para recibir un premio, que es el reino de los cielos. Todo lo que tú vas a hacer por la gente en este lugar, en la tierra, vas a recibir recompensa en el cielo. No esperes recompensa de las personas, sino de Dios. Sé ese ejemplo como Pablo lo fue.
Creo que cada una de nosotros pasamos por momentos difíciles, pero siempre va a haber un momento donde que tú sientas en tu corazón querer impartir, querer dar una palabra. Y cuando tú lo haces, déjame decirte que tú estás impartiendo el poder de Dios. Yo escuchaba una prédica de Cash Luna y él decía, todo lo que pasa en tu vida es para formar tu carácter. Y decía, hay veces que te pones a llorar, Dios me dejó, Él no me quiere, ay, se fue. Claro, no te quiere, pero yo te quiero. No, es que está pasando esto, no, ya no voy más, me quedo y veo novelas. No, ya no doy más, no, hasta aquí llegué. Y él decía, es carácter, con una voz así muy fuerte, es carácter cuando tú te levantas y dices, bueno, pasó esto, pero yo continúo. Esto no me va a detener. Esto no va a ser a que yo me detenga, a que yo pare, a que yo quiera dejar todas las cosas, no. Lo que está pasando es para formar mi carácter, el carácter en Cristo. Cuando tu mirada está en Cristo, como compartía en la célula, cuando tu mirada está en Cristo, sabes que sí, lo que pueda pasar en tu camino, aunque va a doler, aunque va a ser un problema, mi mirada está en Cristo, mi meta está en Cristo. No tengo por qué desmayar, no tengo por qué caer y bajar las manos. Es tu carácter. Y ahí él habla mucho acerca de cómo él llegaba a las personas. Me imagino, digo, Dios, cuánta creatividad le ha de haber dado a él, cuánta sabiduría. Y a veces nosotros no queremos pegarnos a las personas. Decimos, no, es que es así, es que es asado, no, mejor me quedo callada y no. Pero ¿quién quita que tú seas la persona que pueda impartir el amor de Dios y te conviertas en el amigo de esa persona? Quiero que vayamos a Hechos 20:24. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos buenas noticias? Las buenas nuevas. Amén. ¿O siempre vas con malas noticias? ¿O llevas la buena y la mala? Miren lo que dice Pablo. Mi vida no vale nada para mí.
Él estaba tan convencido del gran ministerio que tenía él en su vida. Él se apasionaba por lo que él estaba haciendo. Que es como decir, yo no tengo sentido aquí si no es por lo que estoy haciendo. Dice, mi vida tiene sentido porque yo soy la persona que lleva las buenas nuevas. Por eso tiene sentido mi vida aquí. Porque si tú eres una de las personas que te callas las buenas nuevas, quiere decir que no estás testificando de aquel que te tomó a ti, que es Jesucristo. No estás representando a Jesús. Porque Jesús trae las buenas nuevas para la vida. Pablo dice, todo lo que hago es para que el reino de Dios se expanda. Cuando sientes tú esa pasión por esas almas, vas a llegar a un punto que vas a decir, está bien, no importa lo que pase. Llegó un momento en mi vida que dije, bueno, pues en Ecuador, decía, yo ya no quiero estudiar la universidad, quiero irme a preparar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque estás tan empapada de ese amor, de ese servicio. Pero obviamente Dios también quiere que te prepares porque Dios quiere utilizarte en ese ámbito donde que te ha puesto a prepararte. Pero cuando tú te apasionas de Jesús y te apasionas de su amor, tú no vas a encontrar otro motivo para vivir más que para ser una persona que lleve buenas nuevas. Sé esa persona que lleve las buenas nuevas, que imparta la presencia de Dios viva. Que no te dé vergüenza si tienes que orar por esa persona. Que no te dé vergüenza si tienes que corregir a esa persona. Que a pesar de tu dolor, de tu problema, del proceso que estés pasando, seas la persona capaz de llevar esas buenas nuevas, porque es el poder de Dios. Imagínense, el Dios supremo te está entregando a ti lo más valioso, que tú seas esa persona quien testifique, quien lleve las buenas nuevas. Eres su elegido. Eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, dice su palabra. Somos un pueblo escogido. Quiere decir que entre muchos tú estás aquí. Y tú tienes que cumplir esa gran misión. Y por último vamos a ir a Romanos 1. (16 y 17). Amén. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pues no me avergüenzo del Evangelio. Pues no me avergüenzo de que me digan cristianito o aleluya. Me hizo acordar. Es que en la residencia los chicos empiezan siempre, hay libertad, cada vez que me ven, hay libertad en la casa de Dios.
Digo, Dios, si no fuera porque no me avergüenzo, digo, si no fuera cristiana, pero al mismo tiempo digo, bueno, ellos están diciéndolo y me están proclamando a mi bendición. Démosle pues, hay libertad, cantemos con ellos. De paso ellos se liberan también. Que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. En ningún lugar. Que no te dé vergüenza si tienes que orar en un salón, en un restaurante. Que no te dé vergüenza. A veces dicen, ora, ora. Bueno, que no te dé vergüenza representar a Jesucristo, porque es poder de Dios para los gentiles y para todas las personas. Es el poder de Dios que tú posees. Al momento que tú impartes el Evangelio, le estás impartiendo la salvación a esas almas. La fe en Jesucristo. Estás compartiendo tu fe. Porque si estas personas no se salvan, si han leído Apocalipsis, creo que saben cuál es su destino. Y eso por no ser tan dura, mejor. Nos da chiste, pero en realidad nos debería dar dolor. Nos debería dar dolor porque creo que todos en el cielo, cuando estemos allá, vamos a querer ver a aquellas personas que se presentaron a nuestro alrededor, tanto como a nuestra familia, como a nuestros amigos. Yo no puedo ser egoísta en no compartir. Sí es verdad, me incluyo. Hay momentos que sí es difícil, pero no imposible. A veces sí nos ponemos en esa posición de decir mejor callo. Pero en tu corazón está, comparte, comparte, comparte. Llegas a la casa, perdón, Señor, no lo hice. Pero cuando vas superando esos momentos, tal vez no lo hiciste en esa vez, pero a la siguiente ya lo hiciste, te estás superando. Y llega un momento donde que ya quieres solamente compartir y hablar de Dios. A veces no quieres parar de lo que Dios hace en tu vida. Quieres seguir hablando y hablando y hablando. La fe en Cristo nos hace justos delante de Dios. Amén. Así que mañana vamos a salir a evangelizar todo. Les veo en la residencia 1, 5, 2 y en las cabartiras. Amén. Este es un buen lugar donde que tú puedes impartir. Porque siempre te vas a rodear de personas. Siempre. Y creo que más aquí que en otro lugar, creo que es un lugar donde que ves muchos momentos difíciles para las personas y también ves pecado. Pero si tú te haces ciego o sordo y no quieres compartir, imagínate qué va a pasar con estas personas. Yo quiero que se salven esas personas y también quiero mi premio arriba en el cielo. Amén. Que el día en que te vayas de este país digas, vi cómo llegaron las personas a Cristo. Por lo menos a una pude compartir. Porque déjame decirte que esos amigos se vuelven eternos.
Amén. No te dé vergüenza. Continúa. Quiero que te pongas de pie. Y hoy quiero que primero oremos por nosotros. Si tú sientes que necesitas reconciliarte con Jesús, necesitas volver a Él, necesitas que Él te fortalezca, que Él te dé nuevas fuerzas. Yo quiero que hoy tú lo digas, que tú hables con sinceridad, que tú te expreses delante de Dios. Si es verdad, Dios siempre sabe lo que nos pasa, siempre. Obviamente Él nos creó y Él sabe todo de nosotros. Pero a Dios le gusta que también hablemos. Quiero que hoy primero oremos por nosotros. Autoanalízate, ¿cómo estás tú en tu relación con Dios? Y si sientes que debes volver, díselo hoy a Dios. Señor Dios, Padre amado, yo te doy la gloria y la honra, Señor. Porque es verdad, Señor, somos seres humanos, Dios. Y a veces los problemas, el dolor, Señor, el pecado, Señor, a veces se apoderan de nuestra vida, Señor, y crean pensamientos de culpabilidad. Y esto provoca, Dios, a que nos alejemos o a no querer